Ahora vamos a escribir un algoritmo para generar los n primeros números primos. Vamos a recordar, también habíamos realizado cuando un algoritmo, cuando un número es primo, ¿no? Un número es primo, habíamos indicado, cuando simplemente tiene dos divisores. Si se divide por la unidad y por sí mismo. Esta vez lo que vamos a hacer es generar una serie de números primos. Es decir, vamos a generar como primer término de la serie el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, el 17, el 19 y así sucesivamente. Entonces, n es un valor de entrada donde vamos a indicar cuántos términos de la serie vamos a generar. Es decir, cuántos primos vamos a generar. Bien, quiero que comprendan bien este procedimiento que vamos a realizar. Por decir, para n igual a 4 o a 5, ¿no? Si n es igual a 5, ¿qué términos me va a generar? El 2, el 3, el 5, el 7 y el 11. Si n es igual a 10, me va a ir generando más términos, ¿no? El 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, el 17, 19 y así sucesivamente. Esos son los números primos. Ahora, ¿cómo vamos a construir el algoritmo para generar esos números primos? Vamos a tener una variable, número primo. El número primo me va a permitir generar los números primos. Es decir, esta variable va a empezar en 0 y va a ir buscando los números primos. En esta búsqueda de los números primos, apenas lo encuentre, lo va a imprimir en pantalla, ¿ya? Entonces, esta variable, número primo, que lo voy a llamar NP, va a empezar en 0. Y vamos a tener un contador de números primos, que lo estoy anotando aquí abajo. Este contador de números primos, apenas se encuentre el primo, lo va a dar a conocer. Es decir, el número primo, cuando encuentre el número primo, cuando NP sea primo, entonces este contador de primos va a marcar en 1. Cuando NP muestre el número primo, el contador de primos va a marcar en 2. Cuando este número primo NP encuentre al primo, en este caso, al 5, y ya va a marcar el 3. Cuando este NP encuentre el primo, ya va a marcar en 4. Así sucesivamente, ¿ya? Entonces es importante estas dos variables NP, que me ayuda a encontrar el número primo, y el contador de primos que va a ir contando. Entonces, este contador de primos va a ir controlando a n. Entonces, la condición va a ser mientras contador de primos sea menor o igual a n, vamos a mostrar los primos.
Pero sabemos que para verificar si un número es primo o no, tenemos que verificar sus divisores. ¿Cuántos divisores tiene? Tiene que tener solamente 2 divisores. Bien, hacemos el procedimiento y cómo lo realizamos. El número primo empieza en 0. NP va a estar en 1. La siguiente vez se va a incrementar en una unidad. ¿Cómo? En NP voy a poner NP más 1 y NP vale 1. Entonces, una variable interna I que va a buscar las divisiones exactas, es decir, los divisores, en ese conteo I va a empezar desde 1 y hasta NP. Va a buscar los divisores. Y acá contador de divisores va a inicializarse cada vez en 0. Y va a ir contando los divisores, ¿no? Entonces 1 se va a quedar en 0 porque este no es número primo. Y su contador de divisores no es 2, entonces no es primo. NP la siguiente vez se va a incrementar en una unidad. NP esta vez ya va a valer 2, es decir, NP va a tomar el valor de 2. Entonces va a verificar si este 2 es primo o no. Entonces va a realizar esa verificación. Contador de divisores se va a poner en 0 y va a verificar cuántos divisores tiene. Eso no voy a volver a recalcar, lo hemos hecho bastante en la anterior clase, el manejo de divisores. Entonces va a hacer ese procedimiento de la búsqueda de cuántos divisores tiene. El contador de divisores aquí va a ser 2. ¿Por qué? Porque el 2 es un número primo. Y entonces el contador de primos se va a incrementar en 1. Ya he encontrado el primer primo. Vuelve al ciclo repetitivo y este NP, número primo, se incrementa en una unidad. NP más 1. NP valía 2, más 1 es 3. Va a verificar si este 3 es primo. Verifica. Contador de divisores nuevamente se va a poner en 0 y va a verificar si es primo o no. Entonces va a ir buscando la cantidad de divisores que existe desde I igual a 1 hasta NP. 3 es un número primo. Entonces el contador de primos se va a incrementar en una unidad. Nuevamente, contador de primos se incrementa en una unidad, vale 4 esta vez. NP valía 3 más 1 es 4. Y verifica si es un número primo. Contador de divisores se pone en 0 y verifica si es un número primo. Este no es un número primo, el 4. Entonces, el algoritmo de la verificación del número primo, nosotros ya lo sabemos, ¿no? Entonces, lo que va a hacer es verificar. No es un número primo el 4. Pasa al siguiente proceso, vuelve. Estamos en una estructura repetitiva y el número primo se incrementa en una unidad. Este NP ya vale 5 esta vez. En NP se almacena NP más 1. Entonces ya vale 5. Y va a verificar si este 5 es un número primo. Contador de divisores se pone en 0. Busca las divisiones exactas. Si contador de divisores es 2, entonces es un número primo. Entonces 5 sí es un número primo. Y el contador de divisores, el contador de primos se va a poner en 3. Muy bien. Pasamos al siguiente valor, que es 6. NP va a tomar el valor de 6. NP se incrementa en una unidad, vale 6. Verifica si este es un número primo. Igual va a inicializar contador de divisores en 0 y va a buscar cuántas divisiones exactas tiene. Obviamente que el 6 tiene más de 2 divisores, ¿verdad? Entonces no es un número primo. Vuelve nuevamente a la estructura repetitiva y lo importante es que este NP se incrementa en una
unidad. Ahora vale 7. NP estaba en 6. 6 más 1 es 7. Y contador de divisores nuevamente se pone en 0. Y verifica cuántos divisores tiene este 7. Tiene simplemente 2. Entonces es un número primo. Y contador de primos se pone en 4. ¿Sí? Entonces este va a ir controlando cuántos primos estamos encontrando. NP es la variable que se va a incrementar la siguiente vez, vale 8. NP va a ser igual a NP más 1. NP vale 8. Acá, contador de divisores nuevamente se va a poner en 0. Nuevamente se pone en 0 y verifica si este es un número primo. Encuentra la cantidad de divisores que tiene 8. Obviamente que no es primo 8, que tiene más de 2 divisores. Nuevamente NP se pone y se incrementa en una unidad, ¿sí? Ya va a valer 9 y va a verificar si ese 9 es un número primo. Nuevamente se incrementa NP en una unidad, vale 10. Y verifica si ese 10 es un número primo. Y todo ese procedimiento va a ir realizando. Entonces, es importante esta variable NP, que cada vez se incrementa en una unidad, que me ayuda a encontrar los números primos. Cada vez que este NP se incrementa en una unidad, verifica si ese número es primo. Y si es primo, entonces el contador de primos se incrementa en una unidad. Si encuentra el primo, el contador de primos se incrementa en una unidad. Entonces, la condición principal va a ser mientras este contador de primos sea menor o igual a la cantidad de primos que queremos generar, vamos a hacer todo el procedimiento que les he ido indicando. Entonces, tenemos para el diagrama de flujo. Vamos a construir el diagrama de flujo. Bueno, nos vamos a siempre agarrar de nuestra herramienta que tenemos para construir el diagrama de flujo. Por el tiempo mismo vamos a realizar la ejecución de este diagrama de flujo. Vamos a iniciar el algoritmo. Vamos a indicar con la variable n cuántos términos de la serie de números primos queremos ver o queremos generar. En este caso, en nuestro ejemplo era 4n, ¿no? NP es la variable que me va a ayudar a encontrar los números primos. Y el contador de primos me indica cuántos primos he encontrado. Entonces, voy a utilizar la estructura while acá. Mientras contador de primos sea menor a n, voy a incrementar el número primo en una unidad. En este caso, el número primo, como he iniciado en 0, estaría en 1. Y esta parte es el procedimiento para verificar si ese número es primo. Y este algoritmo ya lo conocemos. Entonces, contador de divisores se va a poner en 0. Vamos a utilizar esta estructura repetitiva for desde igual a 1 hasta el número primo. Porque aquí lo que va a hacer es buscar las divisiones exactas. Es decir, los divisores de este número primo. Entonces, número primo módulo i es igual a 0. Y si eso es cierto, contador de divisores exactas se incrementa en una unidad. Todo este ciclo repetitivo busca la cantidad de divisores. Si la cantidad de divisores es igual a 2, entonces decimos que es un número primo. Y vamos a incrementar el contador de primos en una unidad y lo imprimimos. Lo imprimimos, ¿no? Vuelve y pregunta, contador de primos es menor a número primo.
Entonces, el número primo se incrementa en una unidad. Y verifica si este número primo, este NP, es un número primo. Si es un número primo, lo cuenta y lo imprime. Ese es el procedimiento que está realizando. Bien, vamos a ejecutar. Este algoritmo. Para n igual a 4, 4 primos vamos a generar. Ahí el número primo que me va a ayudar a encontrar los números primos, que es la variable NP, N0, contador de primos en 0. Y pregunta si 0 es menor o igual a 4. Perdón, menor a 4, ¿verdad? Ingresa. El número primo se incrementa en una unidad. Ya estamos hablando de 1. Verifica si el 1 es primo. Con este proceso lo que hace es verificar si el número 1 es primo. Y ya vale 2, sale y pregunta, ¿no? 1 es igual a 2, no, falso, no es un número primo. Y vuelve. Contador de primos menor a 4, sí, porque aún no he encontrado un primo. Y ya el número primo vale 2. Contador de primos se pone en 0. Digo contador de divisores. Y nuevamente en este ciclo repetitivo lo que va a hacer es verificar si 2 es un número primo. Entonces hace ese trabajo, busca los divisores o las divisiones exactas. ¿Verdad? Y encuentra que los divisores son 2. Entonces 2 igual a 2, sí. Entonces 2 es un número primo. Lo imprime el 2, lo está imprimiendo en pantalla y retorna. 1 menor a 4, sí, ha encontrado un primo. Ahora el número primo vale 3. Contador de divisores se pone en 0. Verifica si ese 3 es un número primo, ¿no? Ese ciclo repetitivo lo que está haciendo es encontrar las divisiones exactas o los divisores en este caso. Encuentra 2 divisores para 3 y pregunta 2 igual a 2, sí. Contador de primos incrementa en una unidad, imprime ese 3, que es el número primo también, y luego retorna. 2 menor a 4, sí. 4 verifica ahí si es un número primo, ¿no? Encuentra los divisores de 4, que son 3, ¿no? Está verificando ahí los divisores de 4, está encontrando los divisores de 4. Y pregunta, ¿no? ¿Cuántos divisores ha encontrado? Solamente tienen que ser 2. 3 es igual a 2. Ha encontrado para 4 3 divisores. Ese no es un número primo, entonces no hace nada. Vuelve. Y ahí encuentra los divisores del número, en este caso de 5. Busca las divisiones exactas, ese ciclo repetitivo. Y está haciendo la búsqueda de los
divisores. Y entonces encuentran, ¿no? 5 es primo. Contador de primos se incrementa en una unidad y lo muestra en pantalla. 3 menor a 4, ¿sí? Y ahí va a encontrar que el 6 no es primo, porque 6 tiene más de 2 divisores. Tiene el 1, el 2, el 3 y el 6 mismo. Entonces, en ese ciclo repetitivo lo que está haciendo es buscar los divisores. De 6 no es un número primo, vuelve y NP vale 7. Ahí verifica si el 7 es un número primo. Entonces, ese ciclo repetitivo lo que va a hacer es verificar si 7 es un número primo. Y vale 8, sale. Pregunta 2 igual a 2 porque he encontrado para contador de divisores 2. Y contador de divisores incrementa en una unidad, esta vez vale 4. Imprime el cuarto primo. Pregunta 4 menor a 4. Y finaliza, ¿no? 4 no es menor a 4. Finaliza el algoritmo. Y este es todo el procedimiento que ha realizado, porque cada vez ha ido verificando si el número que toma NP es primo, ¿no? Y va verificando, va buscando sus divisores, cuántos divisores tiene. Si tiene 2 divisores, que es la unidad y él mismo, entonces es un número primo y lo va generando, ¿no? Y cada vez ha ido generando este valor. Bueno, ese sería el algoritmo para los números primos. Podemos hacer una ejecución global. Digamos, queremos generar los 10 números primos. Tenemos el 2, el 3, que es primo, el 5, el 7, el 11, el 13, el 17, 19, 23, el 29, que es primo, y finaliza los 10 primeros números primos. Bien, ahora vamos a ingresar a lo que son las sumatorias. Porque ya hemos ido viendo lo que son las
Bien, hemos hecho algunos ejemplos de lo que son las sumatorias. Esta vez vamos a ver esta sumatoria sencilla. Vamos a escribir un algoritmo para realizar la sumatoria de los números pares o de los números enteros pares. Si n toma el valor de 5, entonces vamos a sumar los 5 primeros números pares. Es decir, 2 más 4 más 6 más 8 más 10. Esto lo vamos a almacenar en una variable S. En una variable S. Entonces, vamos a ir sumando los n primeros números pares. En este caso es 5, entonces voy a sumar el 2 más 4 más 6 más 8 más 10. Esto también entra a un ciclo repetitivo donde voy a tener un contador que va a empezar desde 1 hasta el enésimo término. Y cada vez que voy realizando la suma del primer término me va a marcar en 1. Por ejemplo, cuando sumo el segundo término marca en 2, cuando sumo el tercer término marca en 3, cuando sumo el cuarto término marca en 4, cuando suma el quinto término marca en 5. ¿Qué estoy esperando como resultado de la suma de estos 5 primeros términos? Como resultado 30. Eso voy a imprimir en pantalla. Si n fuera 10, por ejemplo, voy a sumar los 10 primeros números pares. 2 más 4 más 6 más 8 más 10 más 12 más 14 más 16 más 18 más 20. Entonces, este contador, cada vez que vaya realizando los términos, de la misma manera va a ir controlando cuántos términos de la serie estoy sumando. En este caso, para n igual a 10 es 110. Muy bien, voy a continuar para un número enésimo, puede ser n cualquier valor, y la suma que voy a ir realizando es 2 más 4. Voy a ir sumando todos los números pares hasta el enésimo término. Entonces vamos a probar para nuestro ejemplo, para n igual a 5. S se va a inicializar en 0. Voy a necesitar un contador de pares que va a empezar en 2. Y un contador que va a ir controlando las veces que estoy realizando la suma, que va a empezar en 1. ¿Sí? Entonces, si quiero sumar los n primeros términos, en este caso 5, en S voy a almacenar cuando el contador vale 1, me está indicando que voy a realizar la primera suma. Voy a realizar S, va a ser 0 más lo que tiene contador de pares, 0 más 2. En ese voy a tener 2. Contador de pares se incrementa en 2. O sea, contador de pares tiene contador de pares más 2. La siguiente vez contador de pares vale 4. Entonces, cuando realice la siguiente suma va a ser 2 más 4, que es 6. Contador de pares se incrementa en 2, ya vale 6. 6 más 6 es 12. Contador de pares vale 8. 12 más 8 es 20. Contador de pares esta vez ya vale 10. Anterior de S es 20, más ahora contador de pares 10, tengo 30. ¿No? Y preparo el siguiente término. Contador de pares se incrementa en una unidad. Y este contador cada vez se va a ir incrementando en una unidad porque me va a ir controlando las veces que estoy realizando la suma. Entonces, estoy esperando en S, voy a imprimir S como resultado y en S tengo 30. Bien, mientras este contador sea menor o igual a n, voy a ir realizando el mismo procedimiento. En S voy a guardar S más contador de pares. Y contador de pares se va a incrementar cada vez en 2. Y este contador de pares se incrementa en una unidad cada vez porque va a ir controlando las veces que voy a ir realizando la suma.
Muy bien, este ejercicio es bastante fácil. Voy a leer voy a iniciar el algoritmo. Voy a leer valor para n, que me indica el enésimo término que voy a sumar de los números pares. Necesito un contador de pares que va a empezar en 2, una variable s que va a acumular las sumatorias, y este contador es el controlador que va a ir controlando las sumas que estoy realizando. Contador va a estar en 1 hasta n, el incremento de 1 en 1. Y aquí la condición es mientras contador sea menor o igual a n, ingresa. Va a realizar la suma en suma. En S va a almacenar S más contador de pares. Y el contador de pares cada vez se incrementa en una unidad. Y esto va a realizar mientras n sea menor o igual a n. Finalmente, una vez que realice las sumas de los n términos, lo va a imprimir y lo muestra. Entonces lo voy a ejecutar. Habíamos probado para n igual a 5, que estamos esperando el valor de 30. Podemos volver a ejecutar esto. Para n igual a 10, estamos esperando como suma 110. Y este es todo el procedimiento que ha ido realizando, ¿no? Contador de pares ha ido generando 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Todo esto ha sumado cada vez en S y ha obtenido como resultado 110. Y este contador ha ido controlando las veces que está realizando la suma. 10 veces ha realizado la suma. Cuando llegó a 11, 11 menor o igual a 10 es falso y salió inmediatamente del ciclo repetitivo.